de esta noticia. Y el tercer momento, reitero, de la fase preliminar, del esquema o de la metodología de investigación criminal, lo constituyen las diligencias preliminares en la escena. Es en este tercer momento, doctores, donde vamos a iniciar, donde se inserta, donde aparece el trabajo de investigación criminalística. Por lo tanto, podemos decir de que el trabajo de criminalística forma parte esencial forma parte nuclear de la primera fase, es decir, la fase preliminar del esquema metodológico de investigación criminal. Estas diligencias preliminares en la escena, como veremos, se inician con la protección y aislamiento de este espacio físico, para terminar y concluir con la cadena de custodia y el cierre de este lugar. La segunda fase del proceso de investigación del delito lo constituye la fase de planeamiento. A partir de un trabajo riguroso del escenario criminal, en donde ya estamos en condiciones de manejar y colectar muestras o indicios importantes que, si bien es cierto, han ido a ser procesados y estudiados al laboratorio de criminalística, luego del trabajo del escenario criminal se procederá a la apreciación preliminar reconstructiva, de la cual nos habla nuestro maestro, el distinguido patólogo forense, el doctor Ruiz Chunga. Esta apreciación preliminar reconstructiva nos permitirá ir despejando ya algunas variables respecto a lo que sucedió en un determinado evento criminal. Y es decir, esta fase de planeamiento parte, por lo tanto, de una hipótesis en función a los hallazgos obtenidos en la escena, en el lugar del suceso, para luego diseñar y establecer un plan de trabajo denominado también plan de investigación. Es importante resaltar que las hipótesis deben estar acorde o en función a los elementos hallados, encontrados, verificados, colectados, porque de no ser así, nuestra hipótesis corre el riesgo de desplomarse o caerse o derrumbarse como un castillo de naipes. Es muy importante que la hipótesis de trabajo a la cual vamos a postular tenga como asidero, como sustento, una cadena indiciaria. Es muy importante. Y que la hipótesis calcen en los hechos, y no al revés. No los hechos, que son inmutables, que no cambian, los hechos no pueden insertarse en la hipótesis, ¿no? Es la hipótesis la que debe de ajustarse a los hechos. Bien. Luego tenemos una tercera fase ejecutiva, de la cual nos ilustra el método general de investigación criminal, que tiene que ver con una serie de herramientas tendientes a suministrar de información a los persecutores del delito, a los operadores, a la Fiscalía y a la Policía Nacional. Y aquí, en esta fase, vamos a encontrar una serie de técnicas muy útiles para recolectar información que deben de permitirnos probar, demostrar y acreditar la validez de nuestra hipótesis. No olvidemos que este trabajo de investigación científica del delito es hija del proceso de la metodología de investigación científica. Así es. A partir de un problema, en este caso policial, delictual, criminal, los operadores, los investigadores se plantean
hipótesis sobre la base de los indicios recogidos en la escena, pero con la necesidad de demostrar la validez de esa hipótesis. Por lo tanto, es fundamental realizar trabajo de campo para recoger información y cumplir con esta exigencia de probanza de la hipótesis. La fase ejecutiva de este proceso o metodología de investigación tiene el mérito de darnos, a través de una serie de técnicas, a través de la aplicación de una serie de procedimientos utilizados por todas las policías del mundo, información que necesitamos para la probanza de nuestra hipótesis. Podemos citar aquí brevemente, dentro de la fase ejecutiva, algunas técnicas tradicionales, pero válidas, que duda cabe, como son técnicas de entrevista, técnicas de interrogatorio, técnicas de registro, técnicas de seguimiento, de observación, de vigilancia, que tan buenos resultados dieron a nuestro país, a nuestro GEI histórico de Benedicto y Miyashiro, cuando el país estaba acosado por elementos perniciosos que pusieron en jaque a nuestra patria, con el 70% del territorio nacional en estado de emergencia. Las técnicas de seguimiento, respetando los derechos de las personas investigadas, permitió capturar, sin realizar un solo disparo, a los dirigentes y a la cúpula de Sendero Luminoso. Estos actos están registrados en la historia de nuestro país y constituyen evidencia de lo que digo. También el manejo de informantes es una gran técnica que los investigadores y fiscales colombianos han potenciado y estudiado, y ellos le llaman manejo de fuentes humanas. Este trabajo de manejo de informantes, a través de la captación de elementos del submundo del AMPA que manejan y poseen información de calidad, permitirá conocer las actividades de personas vinculadas a la criminalidad organizada, a bandas organizadas que hoy en día acechan nuestro país, y permitirán a los operadores conocer su ubicación, identificarlos y posteriormente arrestarlos. Y en esta fase ejecutiva también vamos a conocer las técnicas de captura, aprehensiones, arrestos, respetando siempre la regla de que la detención debe ser la última diligencia que se haga. Es decir, primero se investiga y luego se detiene, y no es al revés. Y la detención no amerita necesariamente, la investigación, no amerita necesariamente detenciones. Podemos investigar una serie de delitos, incluyendo criminalidad organizada, sin realizar detenciones preliminares que en algunos casos podrían ser inclusive hasta contraproducentes, porque podrían de repente poner en riesgo toda la operación, toda una operación policial o fiscal determinada. Bien, a grandes rasgos esta es hemos pasado revista del método general de investigación criminal, y ahora sí entramos a lo que debemos conocer respecto a los conceptos básicos de criminalística. Criminalística tiene diferentes definiciones de acuerdo a autores, de acuerdo a cada época, a cada tiempo, a cada bibliografía. Y nosotros nos quedamos con la definición que nos da el distinguido profesor español Villanueva Cañadas en su libro
medicina legal y criminalística cuando nos dice de que cometido un acto delictivo, por más hábil que sea el criminal, siempre dejará algo en la escena del crimen. Ese algo va a revelar su presencia en este espacio físico. Y ese algo está dado por una serie de elementos objetivos, materiales, por fuentes de prueba, que serán objeto de estudio de la investigación criminalística. Este algo para nosotros está dado por armas de fuego, casquillos, proyectiles, cartuchos, impactos, armas blancas, sangre, tipo charco, tipo goteo, tipo proyección, tipo escurrimiento, cabellos, vellos púbicos, signos de fractura, signos de desorden en una escena determinada, etcétera, etcétera. Criminalística también es una ciencia que estudia los indicios dejados en la escena del crimen, los cuales deben ser recogidos, deben ser enviados al laboratorio de criminalística para su procesamiento respectivo. Y luego de estos, ser traducidos en dictámenes o exámenes especializados que tendrán la categoría de evidencia y subsecuentemente incorporados a un proceso penal en donde recién adquirirán la nomenclatura de prueba. También debemos decir de que el objetivo principal de una investigación criminalística es descubrir y verificar científicamente, objetivamente, la producción de un delito, es decir, no todo lo que se denuncia como delito es siempre una conducta delictiva, y a partir de ese primer estadio, de la comprobación de un hecho delictuoso, subsecuentemente, en segunda instancia, vamos a, como veremos, a orientar los esfuerzos técnicos de búsqueda para identificar al autor o autores de un hecho criminal determinado. No está de más distinguir y estandarizar alguna terminología y evitar errores conceptuales. Criminalística, además de lo que hemos vertido como concepto básico, va a estudiar el cómo del delito. ¿Por qué en la provincia constitucional del Callao existen jóvenes adolescentes de 13 y 14 años que portan con mucha frecuencia armas de fuego, criminología, entre otras actividades, entre otras contribuciones, nos va a decir el porqué del delito? Y la investigación criminal es un conjunto de técnicas, es un conjunto de herramientas que nos va a permitir, a través del desarrollo, reitero, de técnicas de seguimiento, técnicas de registro, técnicas de manejo de informantes, conseguir la información de calidad contributiva a el esclarecimiento del delito. Es decir, investigación criminalística e investigación criminal vamos a ver a lo largo del proceso investigatorio que serán fundamentales en el aporte de material básico, que es la información que permitirá esclarecer un determinado evento. El profesor español Ribes Cebá nos dice de que todas las muestras, todos los elementos que encontremos en un escenario criminal tienen la categoría de indicios. Es decir, todos estos elementos que pueden ser
presuntos vellos públicos, aparentes manchas de sangre, presumibles instrumentos del delito como armas blancas o armas de fuego, hasta que no hayan pasado por el laboratorio de criminalística, tienen esta categoría. Por lo tanto, es el estudio criminalístico quien va a darnos esa certeza y esa seguridad que nosotros necesitamos para hablar con convicción de que lo que nos parece sangre es realmente sangre. Lo que nos parece el arma de fuego utilizado para destruir la vida de una persona es efectivamente ese instrumento, ¿no? Hablamos de evidencias cuando ya estas materias, cuando los indicios han sido procesados en el laboratorio, en una área determinada, balística, grafología, toxicología, ingeniería forense, etc. Y se han traducido ya en información que está consignada en un examen especializado, en un dictamen pericial de criminalística. Y hablamos de prueba, reitero, para los efectos de este diplomado, cuando luego de un control de calidad, luego del contradictorio, luego del debate entre la defensa y la acusación, y se demuestra claramente en juicio, en ese juicio oral público que postula el nuevo proceso penal, de que estos indicios han sido recogidos con las formalidades, respetándose los protocolos, los manuales, y si es que así ha sucedido, serán incorporados al proceso penal. Pero, sin embargo, si algo ha sucedido, algo ha ocurrido, ¿no?, se han cometido algunas irregularidades en el manejo, en el tratamiento, en la cadena de custodia, en la protección de la escena, en el estudio, en el laboratorio, entonces se podrá objetar la legitimidad de esta muestra, de esta evidencia, y esa evidencia y esa muestra no pasará al proceso penal. Y estaremos hablando aquí, a partir de este momento, de las pruebas ilícitas. En este punto hacemos un break. Bien, continuando con la exposición, vamos a tocar en este segmento uno de los aspectos nucleares de la investigación criminalística, que está dado por el estudio de los principios criminalísticos. Doctores, si nosotros internalizamos estos conceptos, habremos entendido realmente los fines, los objetivos, la forma de operativizar nuestra capacidad de discernimiento y su aplicación en un caso concreto. El estudio de los principios nos servirá, entre otros casos, para destruir coartadas. El estudio de los principios nos dará ese análisis necesario para poder discernir en un evento determinado y darnos cuenta si estamos frente a un testimonio que es uniforme y coherente. Bien, vamos a estudiar 4 de ellos, y el primero se denomina principio de uso. Por el principio de uso, aplicado específicamente a delitos violentos, particularmente a escenas o muertes sospechosas, que es un tema de coyuntura, vamos a entender que en los hechos que se cometen o se realizan siempre se van a utilizar agentes mecánicos, químicos, biológicos, físicos. Es decir, en una escena para muerte, por el principio de uso debemos de preguntarnos, debemos de formularnos la interrogante: ¿qué usó, qué utilizó el homicida para destruir la muerte de esa persona, para causar esa lesión grave y muerte subsecuente de un individuo determinado, ¿no? Y hay diferentes formas. Los instrumentos de uso por este principio pueden ser elementos constrictores, armas de fuego, proyectiles, armas cortas, largas, armas blancas de diferentes características,
sustancias tóxicas, etc. Es importante precisar este principio porque una investigación determinada respecto a delitos contra la vida, el cuerpo y la salud debe de darnos las características del elemento, del agente vulnerante, del instrumento que causó esta muerte. Una investigación integral, completa, holística, tiene que identificar y recuperar este instrumento. De no hacerlo, pues, la investigación estará incompleta. El segundo principio es el principio de producción. El principio de producción nos dice textualmente que en el uso, en la utilización de los agentes mecánicos, químicos, físicos, biológicos para la comisión de hechos delictuosos, criminales, siempre se producen indicios materiales de gran variedad morfológica, estructural y representan elementos reconstructores e identificadores. Así es. A partir de la observación de la producción de una lesión con un agente determinado, el contacto de un instrumento con un segmento corporal determinado va a producir una herida, un hematoma, una equimosis, una contusión determinada. Y a eso el principio de producción le va a dar una importancia identificadora para identificar, valga la redundancia, cuál fue el instrumento, y también tendrá una importancia reconstructora para poder reconstruir la forma y circunstancias en que se produjo un evento criminal determinado. En la práctica, a partir del hallazgo de un cadáver en un escenario determinado, como vemos en la diapositiva, podemos nosotros observar y preguntarnos qué agente vulnerante pudo causar esa lesión que presenta en la cara anterior del cuello, la fotografía que estamos viendo. Entonces surgirán supuestos como por ejemplo correas, sogas, chalinas, sábanas, instrumentos o cables de algún agente electrodoméstico. ¿Será ese surco que estamos observando producto de un ahorcamiento que en la mayoría de casos corresponde a un suicidio? ¿O no será un ahorcamiento y por el contrario estaremos frente a un caso de estrangulamiento? Entonces el estudio de las características mínimas, de los aspectos rigurosos, todo ello con el gran aporte de medicina legal, nos dará la respuesta que estamos esperando. En la diapositiva, por ejemplo, vemos el caso del principio de producción, cómo se operativiza. Estamos observando una señora que fue victimada, en donde observamos dos tipos de lesiones. Vemos en la cara anterior del cuello una herida cortante, que no sabemos si habrá sido causa de muerte, pero también vemos que circundante al cuello existe un elemento constrictor que tiene las características de una correa negra de aproximadamente 3,5 centímetros y que probablemente también le produjo una asfixia mecánica por estrangulamiento. Entonces necesitamos despejar esta variable luego de preguntarnos, ¿la victimó, la mató el arma blanca, la herida cortante, o le quitó la vida la utilización de dicho elemento constructor? Esta apreciación ectoscópica o externa va a ser despejada durante el acto de necropsia de ley, donde hay que concurrir, donde hay que realizar un acto de presencia importante para poder recabar la información proporcionada por esta diligencia
importantísima que es la necropsia de ley. En este caso vemos un evento ocurrido en el interior del país, donde vemos la utilidad la utilidad objetiva del principio de producción. Es el caso de un bebé que fue victimado por su padre, quien, armando una coartada, comunicó a su esposa que este niño de 3 meses se había precipitado de la parte alta de un camarote, sufriendo graves traumatismos cráneoencefálicos, y no denunciaron a la policía, manipulando a su esposa para evitar problemas, según ellos, enterrándolo de manera clandestina en el cementerio. Luego de varias semanas se inicia una investigación en la Fiscalía y en la Policía Nacional. Se procede a una diligencia de exhumación de cadáver y se establece por el principio de producción que en la bóveda craneana del indicado bebé no existía ninguna lesión externa, y que por lo tanto habían otros signos extraños, como vemos en la fotografía, como por ejemplo el hongo de espuma en la región en la nariz del bebé, así como en la región bucal. También observamos una coloración extraña, azulina violácea, denominada cianosis facial, pero también en las uñas del bebé encontramos la misma coloración, las mismas características que nuestros médicos forenses le llaman cianosis ungueal. Todos estos elementos conjugan y convergen para postular a la hipótesis de una asfixia mecánica, lo que se confirmó posteriormente y desbarató pues la coartada del padre del parricida, que inicialmente esgrimía la hipótesis de una precipitación de tipo accidental con la finalidad de eludir su responsabilidad, ¿no? Luego tenemos el principio de intercambio, que según la literatura especializada nos indica pues que al consumarse un evento criminal y de acuerdo a las características de su mecanismo, se van a originar un intercambio entre 3 actores o 3 elementos importantes, entre la víctima, el victimario y la escena del crimen. Es decir, la víctima le va a transferir elementos importantes, indicios materiales, lesiones objetivas al victimario en su afán de defenderse, pero también el victimario le va a transferir a la víctima, en su afán de quebrar su resistencia física, una serie de golpes, lesiones, equimosis, hematomas, contusiones, etc., ¿no? Pero además el victimario dejará en el escenario criminal, dejará indicios, vestigios que van a revelar su presencia en ese lugar. Estamos hablando de huellas digitales, huellas de pisadas, cabellos, vellos púbicos, líquido seminal en caso de delitos sexuales, signos de violencia en general en el escenario criminal. Pero también de este espacio se va a llevar elementos que tienen que ver con las características de la superficie, como por ejemplo tierra, adherencias de sustancias inorgánicas, etc., ¿no? Entonces, el principio de intercambio o de transferencia nos habla de este tipo de fenómenos que se producen siempre y que tenemos que explotar durante una investigación criminalística e investigación criminal. El principio de intercambio se operativizó, se instrumentalizó, se visualizó de una manera muy clara en un caso de connotación pública. Todos recordamos el infausto homicidio de la señora Pfeffer. Ese día ella, en vida, luchó, se defendió del ataque del homicida,
y los biólogos forenses